Una pregunta: ¿qué sucede cuando yo desecho la gracia de Dios? Sí, esto es verdad, pues están hablando de eso, pero algo pasa. Porque Dios ya ha manifestado su amor, ha manifestado su voluntad. Pero hay personas, dice la palabra de Dios, que desechan la gracia de Dios. Dicen, no me interesa, yo voy a llevar mi vida como yo siempre he querido, como a mí me parece, conforme a mis pensamientos. Que cuento que Dios me ama y que tiene un plan para mi vida. No, yo ya tengo mis planes, Dios no que me interesa y yo voy a por eso. Una persona que desecha la gracia de Dios es aquella que dice que Él todo lo puede lograr en sus propias fuerzas. Una persona que desecha la gracia de Dios es la persona que dice que no puede vencer el pecado. Mira, una de las cosas, por eso esa línea fina de la gracia. ¿Por qué? Porque dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y la gente piensa que la gracia es libertad para pecar, porque todo lo recibo por fe y yo no tengo que hacer nada. Pero lo que pasa es que hemos hablado que la gracia me lleva a obtener una capacidad que humanamente yo no puedo alcanzar, y eso incluye el vencer el pecado. Por eso una persona que ha recibido la gracia de corazón no puede decirle a Dios, es que yo no pude vencer ese pecado. No, porque esa gracia te da una capacidad de vencer el pecado. Ahora en el cristianismo hay cantidad de líneas doctrinales. Ahora en estos días escuché que habían bautizado a una persona de diferentes géneros, todo el problema que hay a nivel de binario, no binario, de cultura de género y todo eso que han sacado los seres humanos, y eso ha entrado a la iglesia. Entonces dentro de la misma iglesia hay líneas donde dicen, no, Dios acepta a todos como son. Claro que sí, nos ama a todos, pero es que eso eliminaría la gracia. Porque la gracia si la gracia me da la capacidad de recibir cosas que yo no merezco, si la gracia me da una capacidad de vencer sobre cosas que yo no soy capaz, entonces quiere decir que una persona que sigue esclavo del pecado, escúchame bien, una persona que sigue esclavo del pecado no ha recibido ¿qué? La gracia. No ha recibido la gracia, porque la gracia me capacita. Una de las cosas que hace la gracia en mí es que me da una capacidad sobrenatural para vencer el pecado, porque Dios sabía que nosotros los seres humanos en nuestras fuerzas no podemos guardar los mandamientos de Él. El Señor lo hizo con la nación de Israel. Les abrió el mar, hizo de todo. Les dio comida en medio del desierto. Y eso no fue suficiente para que ellos dejaran de pecar. Y Él dijo, voy a levantar un nuevo pacto. Voy a levantar un nuevo pacto donde yo voy a manifestar mi gracia. ¿Y sabe qué es la gracia? Que viene su presencia, la presencia del Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros y nos da esa fuerza y esa capacidad escúcheme muy bien, capacidad sobrenatural para vencer el pecado. Usted no dejó de emborracharse porque usted sea muy santo, no, fue la presencia del Espíritu Santo en usted. Por eso cada vez que nosotros nos llenamos más de Dios, nos llenamos de su gracia, vamos venciendo el pecado, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y esa presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de vencer el pecado. Y te digo más, de llevar una vida santa y apartada, la cual disfrutamos y empezamos a aborrecer lo malo, empezamos a aborrecer lo inmundo, empezamos a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí, como lo dijo el apóstol Pablo. Él dijo, he recibido revelaciones, he hecho muchas cosas más. Dios me usó más que los otros apóstoles, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Por eso es tan importante abrazar la gracia, entender la gracia, porque la gracia me da una capacidad que yo humanamente no puedo lograrlo. Y hoy te digo, no trates de vencer el pecado en tus fuerzas. No voy a mentir. Llega el lunes, martes, y ya está mintiendo otra vez, porque usted quiere llevar un evangelio de obras para luego andar presumiendo que usted fue el que dejó el pecado. Pero cuando nosotros abrazamos la gracia, entendemos que ese poder de Dios actuando en nosotros es que nos lleva a abandonar el pecado. Una persona que no entiende la gracia de Dios siempre quiere llevarse los méritos, llevarse la gloria, presumir, sentirse superior a los demás. Pero los que abrazamos la gracia entendemos que todo lo recibimos de parte de Él. Bendiciones materiales y del poder sobre el pecado.
Por eso no se puede hablar de gracia sin entender la capacidad que viene el Espíritu Santo y pone en nosotros para que podamos vencer el pecado. Y ahí es que hay una disyuntiva muy grande cuando predican que tú estás bajo la gracia y que por eso Dios te acepta tal como eres, da igual que lleves una vida desordenada, nadando y abundando en el pecado. No, su amor es tan grande que siempre Él dice, ni yo mismo te condeno, porque mi gracia te va a capacitar para que tú abandones el pecado. No lo hagas en tus fuerzas. Por eso esto no se trata de una religión, se trata de una relación personal con Jesucristo que me va llenando y me va capacitando para alcanzar cosas que humanamente yo no podía. Personas que yo no puedo dejar de beber, yo no puedo dejar de drogarme. Te aseguro que la gracia de Dios operando en ti te va a llevar. Yo no soy capaz de ser fiel a mi mujer. Sí, cuando la gracia empiece a operar, tú vas a ser capaz de ser fiel a tu mujer. Por eso no se trata de buscar a Dios a la fuerza y dejar de pecar. Se trata de conocerle a Él, llenarse de su espíritu, y te aseguro que esa presencia del espíritu en nosotros es la que nos lleva a amar lo santo, a amar lo puro, a santificarme, a decir, y es el Espíritu Santo, dice, no, es que yo no puedo seguir en unión libre, me tengo que casar, tengo que ordenar mi vida, pero eso no es de una manera forzada, natural, es esa presencia de Dios. Por eso lo que hay en nosotros de Dios evidencia quiénes somos. Hay personas que hablan mucho del Señor y tú los escuchas, como digo yo, con un vocabulario, pero su fruto demuestra que no es verdad. Porque cuando esa gracia, esa presencia del Espíritu empieza a transformarnos, tú solito empiezas a aborrecer. Que todavía fumo, que todavía bebo, no te preocupes por el tabaco, que todavía lo sigues fumando, no te preocupes por los tragos, preocúpate por conocer al Señor. Porque una vez tú le vayas conociendo, su presencia te va llenando. Un día tú vas a decir, ¿yo qué hago fumándome esto? ¡Qué asco! Me estoy dañando mis pulmones, me estoy dañando mi cuerpo. Por eso no se trata de una religión, no se trata de yo fingirle a los demás de que llevo una fe. Muéstrese cómo es. Y dígale, Señor, aquí estoy. Revélame tu gracia. Lléname de tu espíritu, transfórmame. Y es Él, es esa gracia, esa presencia de Él que nos va llevando a entender lo eterno, a entender los misterios del reino, a abandonar el pecado, a llegar a niveles donde yo decía, yo no me veo capaz de hacer esto, y el Señor dice, mi presencia en ti. Por eso el Señor en el libro de Hechos, hasta que no descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles, no los dejó ir a predicar, porque les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo es la que nos viene a empoderar y darnos una capacidad que humanamente no podíamos alcanzar. Humanamente no podía dejar de fumar, humanamente no podía dejar de pecar, humanamente no podía ser un gran empresario, una mujer echada para adelante. Pero cuando esa presencia del Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, es cuando se manifiesta su gracia y nos lleva a alcanzar lo que humanamente no podíamos. Por eso el evangelio no es una religión. El evangelio no es ir a mostrarnos a otro y mostrar una fachada. No, cuando la presencia de Dios viene a habitar en una vida, esa vida es transformada. Esa vida se nota. ¿Por qué? Porque esa presencia del Espíritu te va impulsando y te va llevando a alcanzar cosas que tú no podías en tu capacidad humana. Por eso es la gracia de Dios. Por eso Dios ha manifestado su gracia. Y hoy te digo, no tienes excusa delante de Dios para seguir en el mismo pecado. Simplemente tú no has recibido su gracia. Porque si hubiese recibido su gracia, esa presencia del Espíritu Santo ya te hubiera transformado. El problema no es el pecado, porque Cristo ya resolvió ese problema en la cruz. El problema es que no crees. No le crees a Dios, porque la gracia se recibe por fe. Tienes problemas de incredulidad. Por eso sigues luchando y queriendo alcanzar cosas en tu capacidad humana, porque no crees que cuando la capacidad de Dios te llene, tú vas a ser capaz de hacer cosas mejores. La presencia de Dios nunca nos lleva hacia atrás, nos lleva hacia adelante y nos empodera para lograr cosas que humanamente no podíamos alcanzar. No es un juego la gracia de Dios, no es una broma, no es un chiste.
No es una invención humana, se hace visible en las vidas cuando empiezan a dar fruto de transformación. Cuando otros dicen, yo quiero lo que esa persona tiene. ¿Cómo dejaste de fumar? No, pues, mira, de un momento a otro me quitaron las ganas. Pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Yo me esfumaba, yo no sé cuánto. Y dice, no, su presencia me quitó eso. Hermano, cuando la presencia de Dios viene a morar en nosotros, nada es forzado, nada es obligado. Dejo de engañar, dejo de mentir, dejo de hacer todas esas prácticas. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. Estamos entendiendo, iglesia, la importancia de la gracia. Estamos entendiendo que la gracia nos saca de llevar un evangelio totalmente religioso y nos lleva a conocer al Dios verdadero, a ese Dios que murió en la cruz para transformar nuestra vida, pero para libertarnos de la esclavitud del pecado y para prepararnos a una vida eterna con Él, pero llena de poder, de autoridad y de libertad.